Buenas tardes, soy el Pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estoy contento de estar con ustedes una vez más a través de estas plataformas para traerles una vez más un mensaje más de esta serie que hemos llamado las 7 palabras más grandes de amor, expresadas, pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo desde la cruz. Yo sé que estas palabras tradicionalmente en las iglesias se predica antes del día de resurrección, en el viernes, el día de crucifixión, etcétera, etcétera. Pero estamos analizando estas 7 declaraciones de nuestro Señor Jesús desde la cruz. Y de hecho, algunos le llaman que son las últimas 7 palabras, pero realmente no fueron las últimas 7 palabras del Señor, porque Él resucitó. Y de hecho, la Biblia nos enseña que Él vivió otros 40 días, estuvo con sus discípulos en la tierra, hablándoles, dándoles instrucciones, etcétera, etcétera. Pero estamos analizando estas 7 palabras, estas 7 declaraciones desde la cruz. La semana pasada tratamos la primera palabra, que era la palabra le llamamos una palabra de seguridad. Una palabra de seguridad, el hecho es que cuando Jesús le dijo estas frases en contestación a la petición de este criminal que estaba crucificado a su lado, y él le dijo, el criminal le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. La respuesta del Señor es una frase de seguridad para aquellos que dudan de su salvación o para aquellos que quieren saber cómo ser salvo. Hablamos sobre eso y el Señor le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús lo dijo y eso basta. Eso es sumamente importante y fundamental. Si Él lo dijo, yo lo creo. Entonces, esta tarde vamos a hablar de otra palabra más. La palabra que hemos llamado una palabra de perdón, la palabra perdón. Hay una área en nuestra vida que creo que todos luchamos con eso, porque es la palabra culpabilidad. La culpa del pecado que hacemos cuando fallamos, sentimos esta culpabilidad, lo cual yo pienso y considero que es muy diferente a la palabra convicción. La culpabilidad o la culpa, cuando se mezcla con la vergüenza, puede ser muy dañina y muy afecta incluso lo físico de los seres humanos, la salud física, emocional, espiritual. Entonces la culpa es incendiada, es atizada, es fomentada por el enemigo, pero también tengo que decirlo, que a veces la culpa también es fomentada desde los púlpitos. A veces tratamos de hacer culpables a la gente. De por sí la gente ya tiene mucho culpabilidad sobre muchas cosas, a veces culpabilidad en cuanto como padres, como madre, como hermanos. Hay culpabilidad de que no hiciste algo por alguien o por algo. Pero también hay culpabilidad porque hemos fallado, pecamos delante del Señor. Entonces, todos estos elementos que se juntan ahí producen esto que se llama culpa en nosotros, y que creo que su intención de Dios es que usted y yo no vivamos con esa culpa. Por eso Él ofrece este perdón. Y aunque esta frase que vamos a usar el día de hoy en el versículo 34 de Lucas 23, no fue directamente hacia nosotros, sino fue dada a aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que estaban allí insultándolo, maldiciéndolo, etcétera, etcétera. Todo eso que estaba sucediendo allí en la cruz. Pero de hecho, estas frases tienen una gran implicación en nosotros. Y es importante analizarlas porque Jesús
está ofreciendo esta frase de perdón. Fíjese, Él toma este tiempo para ofrecer perdón a aquellos que lo ultrajaban, aquellos que se burlaban, aquellos que lo golpeaban, aquellos que lo estaban crucificando, aquellos que lo habían juzgado injustamente, que le habían levantado falsos, que le habían dicho cosas que Él no tenía nada que ver en eso. Aún Jesús toma tiempo para ofrecer, para pedir al Padre. Y el versículo 34 dice, Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase no es nueva. Jesús ya había hablado de esto allá en lo que conocemos como el Sermón del Monte, donde Jesús nos enseña, nos indica, decía, amad a vuestros enemigos, perdonad a vuestros enemigos, y decía, y orad por ellos. Entonces, lo que vemos aquí simplemente es una forma de práctica de lo que Él mismo había enseñado. Entonces, Jesús está ofreciendo este perdón. ¿Por qué? Porque Él no quiere que usted y yo vivamos con la culpa del pecado. Él no quiere eso. Entonces, esta palabra que vamos a tratar, como dice, la palabra del perdón. ¿Y qué hacemos nosotros? Una de las cosas que es importante preguntarnos es ¿qué es lo natural? ¿Qué es aquí tenemos la tendencia nosotros, los seres humanos, en relación a la culpa que tenemos? Lo primero que pasa en nosotros es que tratamos de enterrarla, de esconderla, de cubrirla. Y eso es sumamente nocivo porque no funciona. Vas a seguir con esa culpa, con esos sentimientos de culpa, porque esa no es la solución, no es enterrarla, pero eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Es como cuando ha visto esas películas de los zombies, ¿verdad? Donde los matan y luego parece que ya terminó, pero luego vuelven a revivir otra vez y otra vez comienzan a atacar. Así es, de la misma manera, la culpabilidad. La culpa es algo que viene a través de nuestro pasado, recordamos nuestro pasado, a veces en nuestros sueños, a veces a través de nuestros pensamientos, de nuestros recuerdos, de momentos. De hecho, la culpa viene en los momentos menos apropiados. Menos apropiado. La culpa siempre aparece a atormentarnos a nosotros. Y eso no es nuevo. La Biblia habla del ejemplo, por ejemplo, del rey David. Cuando David había pecado delante de Dios y al tener relaciones con esta mujer llamada Jezabel, el rey David estaba lleno de culpa por lo que él había hecho, porque el pecado sexual que él cometió lo llevó incluso a un pecado de asesinato, porque indirectamente él fue el culpable de la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, porque él ordenó realmente su muerte. De hecho, entonces, lo que queremos decir es que nosotros tenemos que tener cuidado con esto, no enterrarla. Vea lo que dice David en el Salmos 32, versículos 3 al 5, dice, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mis huesos se fueron consumiendo. Este es un problema de enfermedades físicas que vienen. Dice, mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero, dice, te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Mi culpa, dice otros pasajes. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú, dice, perdonaste la culpa de mi pecado. Erradicó la culpa, pero fue hasta que la sacó. Pero normalmente lo que hacemos es que la ponemos, la escondemos. Otra cosa que hacemos, en cuanto a eso también, a veces tratamos de minimizar la culpa. Decimos, no, o racionalizarla también. No es para tanto, todo el mundo lo hace, etcétera, etcétera. Y eso tampoco es la solución.
porque está metida ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué entonces estos sentimientos de culpa siguen viniendo? ¿Por qué nos siguen molestando? ¿Por qué siguen saliendo estos? ¿Por qué? Porque estás tratando de esconderlos, estás tratando de racionalizarlos, estás tratando de minimizarlos, lo cual no es la salida. Otra cosa que hacemos nosotros en cuanto a la culpa, ¿verdad? Es que tratamos de culpar a otros. Es fácil culpar a otros. ¿Por qué? Porque no queremos aceptar responsabilidad. Y esto no es nuevo. Adán en el jardín del Edén, la Biblia dice que él admitió que había pecado, sí, pero empezó a culpar a la mujer y más, ¿sabes? Lo más tremendo de esto es que él que comenzó a culpar a Dios del pecado que había cometido. Él dijo, la mujer que tú me diste. Entonces otra palabra dice, pero tú me diste a esa mujer que me engañó, me diste a esa mujer que me hizo que comiera del fruto prohibido y por eso pequé. Entonces tenemos la tendencia a querer nosotros simplemente a culpar a otros. Culpamos a otros por nuestras faltas, porque queremos sentirnos mejor, queremos igualar el asunto. Queremos que la otra persona también pague de alguna forma u otra. Proverbio dice, la necedad del hombre le hace perder el rumbo y su corazón irrita contra Dios. Eso es parte de lo que dice la palabra de Dios. Tercer aspecto que hacemos nosotros, y tenemos esta tendencia, es que nos autocastigamos. Nos autocastigamos. Esto es importante porque el salmista dice, el versículo 30, capítulo 34, dice, busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. A veces nosotros tratamos la culpa puede traer sentimientos, emociones bastante desagradables. La culpa puede robarnos el gozo y la alegría. El rey David va a mencionar eso en el Salmo 51. Dice, Jehová, regrésame el gozo de mi salvación. ¿Por qué? Porque él había pecado y había culpa de pecado y él había perdido su gozo, su alegría. Puede sabotear el éxito. La culpa puede sabotear el éxito, puede cambiar nuestra vida. La culpa puede causar la depresión, depresiones graves. La culpa puede causar el dolor. Que las personas que lidian con la culpa tienen problemas emocionales, físicos. Como dije, a veces yo sé que el enemigo atiza esto, le pone fuego, fomenta la culpabilidad, pero también, como dije en principio, los predicadores usamos la Biblia para traer culpabilidad a la gente. Cuando no nos damos cuenta de que la culpabilidad viene del enemigo, la convicción es diferente. Debemos usar la palabra de Dios, traer la palabra de Dios para traer convicción a las personas, pero no traer culpabilidad. Debemos enseñar que hay perdón de Dios y el perdón de Dios va más allá de nuestro propio entendimiento. De hecho, esta parte es importante, que no nos castiguemos a nosotros. La culpa puede ser tan dañina que puede guiarte incluso hasta el suicidio. Hasta el suicidio. Hay personas que por su culpabilidad y la vergüenza de lo que han hecho y no quieren, y al ser expuestos al público, muchas personas se han quitado la vida por esto. Bueno, entre ellos está el personaje de Judas Iscariote. Él no pudo con el remordimiento y la culpa del pecado que había hecho, de la traición, y dice la palabra que fue y se colgó de un árbol. Entonces la culpa puede ser muy dañina. Entonces, ¿cómo puedo salir yo de la culpa? ¿Cómo puedo de esta culpa que nos está dañando? Una de las cosas importantes que debemos hacer es que debemos admitir que tenemos culpa. Este principio viene siendo un principio general. Incluso para personas que están lidiando con alguna adicción, el admitir que tienes un problema, el admitir que tienes una adicción, eso abre la ventana y la puerta para buscar ayuda.
Entonces, importante es admitir. Admitir es una regla general que es importante nosotros darnos cuenta de que al menos que admitamos que haya culpa, entonces no vas a buscar solución. Usted y yo no vamos a buscar solución. Entonces, pero cuando sabemos que hay un problema de culpa, entonces sí vamos a buscar solución. Hay un proverbio chino, perdón, que dice que admite que he visto, dice que si cometes dos pecados, perdón, si cometes dos pecados, después no sabrás lo que has hecho. En otras palabras, yo llamo esto una conciencia cauterizada. ¿Verdad? Se cauteriza la conciencia. Pero en Proverbios dice, el espíritu humano es la lámpara del Señor, pues escudriña lo más íntimo de nuestro ser. Entonces, hay que admitir esa parte. Si hemos pecado y hay culpa por lo que hicimos, entonces es bueno admitirla. Otro aspecto que es importante para deshacernos de la culpa es aceptar nuestra responsabilidad. Hoy vivimos en una generación que no quiere aceptar responsabilidad personal de sus acciones. El salmista en el Salmo 51, versículo 3, hablando de la misma situación del Salmo 32, dice, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. El salmista no está diciendo, no está tratando de justificarlo, no está tratando de poner excusas, no está tratando de minimizarlo. Dice, yo cometí un pecado, está ahí frente de mí, pero está sufriendo las consecuencias y la culpabilidad de esto. Entonces, él mismo admite eso, admite su propia responsabilidad, es más, no culpa ni a Betsabé por el pecado que él cometió. Ese es un buen paso de ser honestos con el Señor. El segundo, otro aspecto importante también es, a veces es importante confesarlo a otras personas. Santiago habla de eso, si confesamos nuestras ofensas unos a los otros, sus pecados, dice, y oramos unos por otros, ¿verdad? Es importante. Pero hay otro aspecto que debemos hacer es confesarlo a Dios. Creo que esta es la parte más importante. Debemos confesar, tenemos que pedir perdón. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, es realmente confesarlo a Dios. Confiésalo a Dios. Y Él nos limpia completamente de todo mal. De todo. Luego, en el libro de Romanos 3:23 dice que pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Dice, que Él efectuó en la cruz. Entonces, debemos confesarlo al Señor. Ahora viene otra pregunta. Dice, ¿qué hace Jesús realmente entonces con mi culpa? Cuando yo la confieso, cuando yo la admito, cuando yo acepto mi responsabilidad, cuando he dejado de esconderla, cuando he dejado de culpar a otros, cuando he dejado de autocastigarme. ¿Qué hace Jesús con mi culpa? Algo que debemos entender y que nos va a ayudar tiene que estar convencido de esto. Es de que lo primero que hace el Señor es que Él te perdona de una vez y para siempre los pecados que tú le confiesas. No tienes que estar pidiéndole perdón por cada pecado, por el mismo pecado que hiciste una y otra y otra y otra vez. Porque Dios conoce tu corazón y tu sinceridad. A veces seguimos pidiendo al Señor perdón por el mismo pecado una y otra vez. Cuando nos sentimos culpables y el enemigo trae esos recuerdos o esas acciones o todo eso, comenzamos a pedirle perdón al Señor otra vez por el mismo pecado, lo cual lo que indica no es que Dios no te haya perdonado, sino que tú no te sientes perdonado. Entonces, hay que entender y estar claro de que Dios, cuando tú le confiesas, Él te perdona de una vez para siempre. Él ya te perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. Toda esa parte ya está arreglada. Ya está arreglada, está perdonado, está saldada tu cuenta. El libro de Isaías dice que abandone el malvado sus caminos y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es, dice, mire esta palabra, dice que es generoso
para perdonar y de Él recibirás compasión. Aunque Él es generoso, su perdón no tiene límites. Su perdón no tiene límite, por eso es Dios. Y por eso es que usted y yo debemos entender de que Él realmente nos perdonó de una vez ya y para siempre. Segundo aspecto que hace Jesús con la culpa es que Él te perdona al instante. Él no te dice, ay, tienes que esperarte o tienes que hacer penitencia o tienes que ir a hacer esto y todas esas cosas. No tienes que hacer arreglos con Dios, no tienes que hacer promesas falsas a Dios para que Él te perdone. Él te perdona al instante, en el momento en que tú confiesas tu pecado, en ese mismo momento eres limpio, eres perdonado. Colosenses dice, versículo 13, 14 del capítulo 2, dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus transgresiones, dice. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos, no todos, dice, no unos, dos o tres, todos los pecados y anular la deuda. Que teníamos pendiente por los requisitos de la ley y anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Ahí está. Ahí está. Entonces Dios nos perdona al instante también. Tercero, Jesús nos perdona completamente. Jesús nos perdona completamente. Perdonó todos tus pecados cuando murió en la cruz. Cada uno de ellos, incluso como dije, los presentes están perdonados ya. El libro de Hebreos, me encanta este pasaje, dice, capítulo 7, 25, dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por nosotros. Él está intercediendo por ti y por mí. Sigue intercediendo. Entonces, Él nos perdona completamente. Aspecto número 4. Su perdón nos trae libertad. Su perdón nos trae libertad. ¿Quieres ser verdaderamente libre de la culpa, del pecado? Tienes que pedir perdón al Señor, sí, pero Él nos trae libertad cuando Él nos perdona. Y es así. Esto debe ser una convicción en nosotros. No debes de permitir al enemigo que otra vez vuelva a traer estas cosas a tu mente, a tus recuerdos. Y otra vez comenzamos a estar batallando con la culpabilidad. Miren lo que dice la palabra en Efesios 1:7, dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¡Wow! Eso es extraordinario. Conocerán la verdad, dijo, decía el apóstol Juan, en capítulo 8, versículo 34 o 32, por ahí, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Entonces el perdón nos hace libre. Hay un pasaje con el que quiero terminar rápidamente. Está en el Antiguo Testamento. Es uno de mis pasajes favoritos en los cuales me ha ayudado muchísimo a descansar en el Señor y a no estar lidiando con este sentir de culpa por el pecado. ¿Y sabe cuál es? Es Isaías capítulo 6, versículos 6 y 7. El versículo dice, y voló uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó sus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así es como opera el perdón de Dios. Él te limpia, te purifica, te perdona y te quita, te limpia de la culpa, porque Él no quiere que usted y yo vivamos con culpa. Cuando un creyente vive con culpabilidad, no es un problema de Dios que no te haya perdonado. A veces es que nosotros mismos no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Así que espero que esto nos ayude a todos nosotros
a entender de que Dios no quiere que tú vivas con culpa. Por eso Él nos da el perdón. Y Jesús dijo a aquella gente que lo rodeaba en ese momento de la crucifixión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra también es para usted, pero también es para mí. Que el Señor te bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.